Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar de la segunda charla que estamos haciendo acá desde el Movimiento Social por la República de la Ciudad de Buenos Aires, este espacio político partidario. La verdad contentos porque hoy volvemos a ser ya desde el principio más de 100 personas que estamos juntos con este sueño que tenemos de estas charlas semanales, que es en estos momentos que estamos pasando, ya después de 4 meses de cuarentena, donde están pasando cuestiones muy duros a cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos, no dejar de lado nuestra bronca, nuestra indignación de esta situación de desamparo que estamos viendo muchos, pero también con la idea de pensar entre nosotros y escuchar a personas con mucho conocimiento, como fue la de la semana pasada con referentes de la sociedad civil, cómo vamos a hacer para salir de esta situación que es muy difícil, muy compleja, y que nosotros la abordamos como espacio político partidario desde la lógica y la filosofía del movimiento de trabajadores desocupados, de la Juanita, que básicamente, para hablar en criollo, es: si no lo solucionamos nosotros, no va a venir nadie a solucionarlo. Y más viendo un gobierno actual que no sabemos si es por impericia, por negligencia o adrede. Parece que esta idea de que seamos todos pobres y de administrar la pobreza es el sentido que están buscando. Pero no solamente nos quedamos con la crítica y la indignación, que es muy importante, sino que vuelvo a remarcar esto, que es pensar ideas entre todos, porque esto lo vamos a solucionar nosotros. Y también este nosotros, como dice la Juanita, ¿no? Cuando con otros somos nosotros. También sabemos por toda esta historia que no lo podemos solucionar de forma individual, que tenemos que unirnos y pensar estrategias para poder salir de esto. La verdad que es una alegría ya ser más de 120 personas que estamos acá escuchándonos entre todos, y hoy volvemos a contar, porque no son las palabras mías lo importante, sino escuchar a quienes nos van a dar sus conocimientos, sus perspectivas. Tenemos las preguntas que nos han hecho por formulario, y quiero agregar esto, ¿no? De que este sea un espacio también de contención para la gente que está muy acongojada, muy angustiada. Poder compartirle este espacio creo que es muy interesante. Y ser estratégico siempre en un espacio democrático, donde tenemos nuestro derecho a protestar, donde tenemos que fortalecernos, porque, como decía antes, solo unidos vamos a poder fortalecer esta democracia para tener instituciones fuertes y poder trabajar nuestra dignidad y poder ganar las elecciones del 2021 y del 2023, pero para eso nosotros tenemos que empezar a trabajar desde hoy y no entender que lo vamos a hacer solo nosotros, sino que cada día debemos ser más. Este espacio, como habrán escuchado algunos de la charla pasada y lo que existe el Movimiento Social por la República de la provincia de Buenos Aires, está compuesto por gente que no promete hacer cosas cuando llegue al gobierno, sino que viene haciendo cosas y entiende que si uno está en el gobierno las puede potenciar y las puede amplificar. Por eso nuestro referente, y que está hoy presente y va a iniciar la charla, es Toti Flores. Toti Flores es un ejemplo de vida, nuestro referente en provincia, en nación y en la ciudad de Buenos Aires. Como decíamos también la otra vez, hoy nos damos cuenta que la ciudad, algo bueno de esta cuarentena, de esta pandemia, es que Lamba es una ciudad, que Ciudad de Buenos Aires, La Matanza, San Isidro y Florencio Varela es un solo espacio. Entonces, ese es un nosotros. Todo lo que hagamos para poder mejorar La Matanza, para poder mejorar nuestros lugares, para poder mejorar todos los barrios y municipios, es lo que va a hacer que salgamos adelante. Así que, Toti, gracias por estar de nuevo. Sé que virtualmente estás de un lado para el otro, pero que sepas que muchos nos comentan que tu ejemplo y lo que seguís haciendo y esta decisión también de haber entrado hace tiempo en la política partidaria nos muestra a nosotros el camino que hay que seguir. Así que te doy la palabra y después presento a los chicos. Bueno, muchas gracias, Guille. Buenas tardes a todos.
La verdad que para mí es un honor compartir este espacio con quienes después nos van a comentar y nos van a decir su visión sobre cómo salir de esta situación que hoy estamos atravesando, que como bien lo ha dicho Guille, es angustiante por distintas razones, angustiante por la posibilidad de contagios en este momento donde hay muchos casos, pero también angustiante por la incertidumbre de qué vamos a hacer para salir de esta situación. En todas las conversaciones que tenemos con economistas o cuando miramos la televisión que nos dicen los números de la economía, la verdad que no nos da ninguna perspectiva cierta de las necesidades que tenemos de empezar a crear riqueza porque esa es la única salida. En medio de toda esta incertidumbre, podríamos decir que hay dos certezas que tenemos que decirlo con claridad. La primera, que las posibilidades de salida, de una salida positiva, de una salida que tenga que ver con nuestras tradiciones y nuestra cultura, que a pesar de que hay un permanente proceder de parte del oficialismo y que lo ha hecho históricamente, de romper con la cultura del trabajo, nosotros tenemos que decir que lo único que nos puede permitir salir y salir hacia adelante, salir hacia el desarrollo, es volver a esa cultura y esa generación de trabajo. Quizás de manera distinta. Recién termino también una conferencia con varios especialistas en lo que es economía del conocimiento y la cuestión de la innovación como centro de un proceso de transformación cultural que nos lleve a pensar en nuevos paradigmas, pero para eso también tenemos que ser claro que no se puede generar esos nuevos paradigmas si no tenemos una posibilidad de ruptura, una posibilidad de innovación que nos lleve a pensar de manera distinta. Y yo creo que esta situación que estamos pasando de hace 4 meses ya, nos tiene que hacer reflexionar también de búsqueda de quienes encarnen esta posibilidad. La otra certeza que a mí me parece que tenemos que tenerlo claro también nosotros es que este espacio construido que se llamó y se llama Junto por el Cambio es la única posibilidad de alternancia cierta que tenemos en la política de Argentina de hoy. Por lo tanto, lo tenemos que cuidar. Y eso no significa que no tengamos diferencia, que no tengamos forma de ver a lo mejor la coyuntura o forma de ver por dónde pasa la salida. Pero así como nos demandó la sociedad durante todo el 2012 con sus movilizaciones que venían desde el conflicto agropecuario que se transformó en el triunfo electoral del 2015, que nos pedía la unidad de la oposición como única manera de poder derrotar al kirchnerismo y que los dirigentes nuestros interpretaron, tanto Mauricio Macri, Lilita Carrió y Ernesto Sani, construyeron Cambiemos. Me parece que hoy también nosotros, la pelota queda en nuestras manos de tratar de tener la política para cuidar este espacio, más allá de nuestras discusiones, nuestros debates, que como en toda fuerza democrática y más en una coalición, las miradas distintas están y nosotros no tenemos que pensar que esta cuestión de la diversidad sea un problema, sino todo lo contrario, es la potencia que tiene este espacio político donde democráticamente se puede debatir todo. Y lo más importante en estas andadas que virtuales algunas veces, las preguntas que me hacen permanentemente es ¿cuál es la salida? Ayer tuvimos una reunión muy interesante con gente de San Isidro, del equipo de Ramón Lanús, de Diego Montero, Diego Mosquera y una concejal, Fabiana, y también era, a ver, ¿cómo hacemos para salir? ¿Cómo hicieron ustedes en el 2001? A la noche tuve otro Zoom con la gente de Ituzaingó, ahí con
con Castelnuovo y Lanaro y la gente de Ituzaingó, y también esa, por ahí va la pregunta. Hoy nos encontramos con Pamela Loisi en La Juanita porque estamos también generando la posibilidad de acompañar la pandemia con la distribución de alimentos y toda esa historia, y esa es la pregunta, es decir, hoy está instalado. Así que en esta reunión, si nosotros, a partir de lo que ustedes nos digan, estamos convencidos que algo vamos a decir de cómo es la salida. Así que los dejo con Guille. Gracias, Toti. Quiero decir que también está presente entre nosotros y de gente que ha trabajado y que ha pasado al sector político con mucho sacrificio. Está Marta Ollanarte y Silvia Calegaro, dos mujeres que han puesto mucho para ayudar desde la sociedad civil. Marta creó Poder Ciudadano y le voy a estar agradecido porque ese fue mi principio en la participación ciudadana. Esto es algo personal, pero bueno, me tomo las licencias y después nos pueden decir unas palabras, pero son dos personas que también han puesto todo y se han metido en este lago, por no decir otra palabra, para tratar de mejorar el país, y la ciudad y la provincia. Ahora, bueno, me tomo un minutito para poder presentar a Alejandro Marchiona, que formalmente el currículum de él dice que es ingeniero industrial, máster y doctor en administración, es un consultor en estratega desde el año 1985, y esto es lo importante y por eso sentimos que es un amigo, ¿no? Su pasión es la docencia y el logro que él siempre dice es que los alumnos que lo rodean pueden seguir mejorando. Y la verdad que la docencia hay que tomarla como un gesto de alegría, un gesto de generosidad, no me salía la palabra, porque es la forma de poder cambiar un poco lo que estamos viendo. Por eso, Alejandro, más allá de las presentaciones formales, gracias por darnos tu tiempo y estamos acá para escucharte. Gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias al MSR por la invitación. Creo que hay mucho para hacer en conjunto y la verdad que entusiasma poder hablar de cómo pensar en un futuro distinto. Y está muy claro que la filosofía con la cual podemos salir de esta situación es que cada uno de nosotros tome su destino en sus manos y haga cosas. Algunas cosas serán de emprendimientos y otros serán de participación cívica. Claro que no todos tenemos vocación política, pero somos ciudadanos de un país que no funciona bien y por lo tanto es parte de nuestro deber hacer todo lo que podamos para que ese país funcione. Una de las formas es que cada uno de nosotros identifique actividades, emprendimientos, nuevas visiones de sus propias profesiones que le agreguen valor a la sociedad en la que uno está. Nos hemos repartido un poco los roles con Ricardo. Yo voy a ser su telonero, de alguna manera, y voy a hacer algunas conclusiones finales. Yo voy a empezar un poco más por cuestiones, yo diría, filosóficas. No sé si estás de acuerdo, Ricardo. Y quizás Ricardo va a bajarnos un poco más a tierra respecto de esta primera parte. La primera parte, si consigo que funcione esto. Vamos a hablar de perspectiva. Que la perspectiva es una forma de imaginar el futuro. Y frente al futuro, uno siempre tiene dos posibilidades. O lo imagina para tenerle miedo, entonces uno es un sujeto pasivo de lo que pasa en el futuro, o lo imagina con el deseo, la ambición, que es una sana palabra, de construir un futuro. Vamos a ver, de alguna manera, qué impacto le generan las próximas páginas a cada uno de ustedes, porque en el fondo esto es para que
ustedes empiecen o sigan con este tipo de reflexión. ¿En qué entorno vivimos? Bueno, Ricardo el otro día me hizo recordar una expresión sobre la que él va a hablar más in extenso, si recuerdo bien, pero es que estamos en un entorno VUCA. Y VUCA responde a 4 palabras en inglés. Volatilidad, que creo que todos aceptaremos que estamos en un entorno volátil. Incertidumbre, que es la esencia del futuro. El futuro es incertidumbre, y yo me voy a concentrar mucho en este tema. Complejidad y ambigüedad, porque lo que uno cree que está viendo y que entiende, por ahí no es exactamente lo que está pasando. Pero Ricardo va a hablar más de esto, solamente a efectos de que nosotros de estas 3 palabras rescatemos una que es incertidumbre. Bueno, ¿cómo se puede ver el futuro? Primero, el futuro es parte de un todo. El futuro está conectado con el pasado y su conexión es el presente. El presente es algo que lamentablemente va fluyendo todo el tiempo. Si son muy estrictos, cuando uno piensa en el presente ya es pasado. Lo que el futuro no es, y no lo ha sido nunca, yo diría, es una proyección lineal de lo que ya ha ocurrido. Entonces, como no es lo que ya ha ocurrido, uno de los grandes problemas es cómo prepararnos para el futuro, porque sabemos que no es lo que ya ha pasado. Cuando nos damos cuenta de eso, empezamos a incorporar al pensamiento y, lo que es peor, al sentimiento, la palabra incertidumbre. Porque la incertidumbre es un laberinto en el que uno está y no sabe si va a poder salir de esto. Y la incertidumbre, no, contrariamente a lo que uno piensa cuando discute con, por ejemplo, alumnos o empresas en situaciones complejas, es que la incertidumbre no está afuera, sino que en realidad es un sentimiento que tenemos nosotros. Por lo tanto, lo que tenemos que explorar es qué efecto nos genera a nosotros la incertidumbre. Bueno, acá esto se trabó. Ahí está. ¿Cómo la reducimos la incertidumbre? La incertidumbre genera angustia en general. Y tenemos que entender mejor cómo funciona la incertidumbre para que la podamos. Saben que en el judo uno usa la fuerza de la otra persona, tenemos que incorporar la fuerza de la incertidumbre para poder actuar con firmeza frente al futuro. A nosotros en general lo que nos desorienta, que nos saca el marco en el cual estamos pensando, nos genera esta sensación de angustia y temor, es lo que no conocemos. Y el problema del futuro es que hay pocas cosas que conozcamos con certeza. Por ejemplo, dentro de un cierto entorno, uno tiene certeza de que mañana va a salir el sol. Pero eso hasta el fin de los días, según los que sean creyentes, como yo pienso que algún día va a estar el fin del mundo, entonces ese día no va a salir el sol. Pero en general uno dice mañana sale el sol. Acá tienen un semáforo sobre el cual yo creo que hay que trabajar mucho, justamente, y es cómo esta incertidumbre y la forma de procesarla nos hacen ver el futuro. El semáforo en rojo claramente no es bueno. Si uno pasa, tiene riesgo de chocar con la realidad. El semáforo amarillo tiene sus peligros. Fíjense que hay muchos lugares del mundo que el semáforo está siempre en amarillo. Lo que dice este es un cruce peligroso. Acá tenemos algunos lugares donde ocurre esto también, y hay que atravesarlo con las precauciones del caso. En planeamiento, nosotros decimos que la perspectiva es lo que a uno lo hace feliz porque lo hace crear. Y entonces, esa es la mejor forma de mirar el futuro, que es imaginarlo. Ahora vamos a ir un poco más en detalle de esto. El primer impulso que tenemos todos, y quienes están en empresas lo podrán confirmar,
pensar que el futuro es una serie de eventos, concatenados o no, que tienen una probabilidad del 100%. Por eso está la figura de Nostradamus al lado, porque básicamente Nostradamus dijo, por ejemplo, que el 31 de diciembre de 1999 iba a haber una lluvia de meteoritos que iba a destruir a París. Bueno, no sé si alguno estuvo atento a esa fecha. De hecho, hubo un modisto que se escapó de la ciudad porque cree firmemente en las predicciones de Nostradamus y hizo todo un circo mediático evacuando su casa de alta costura en París, saliendo con sus petates para otro lugar. Pero si leímos los diarios de la época, además de dar miedo al tema de sistemas que tenían 2 en lugar de 4 dígitos, la verdad que no pasó nada. Lo que ocurre cuando uno tiene este esquema es que no tiene dudas sobre cómo será el futuro. Eso no es humano. Sin embargo, cuando hacemos, por ejemplo, el presupuesto de la nación, afirmamos con certeza que así van a ser las cosas y que vamos a gastar tanta plata en este tema, tanta plata en este otro tema y tanta plata en este otro tema. Pero fíjense que como mecanismo de aceptación de la realidad, el jefe de gabinete de ministros tiene la facultad de cambiar el presupuesto. O sea que a nosotros nos dan la ficción de que piensan que el futuro está muy claro y no lo está. El riesgo es que uno planifica alrededor de una sola alternativa de futuro. Y es acá donde fracasan muchos emprendimientos. Mirando mucha gente que empieza a desarrollar su propio negocio, hacen un presupuesto, pero no tienen la menor idea de qué impacto puede tener que algunas de las variables que uno no controla cuando tiene una empresa tenga un valor distinto a las que esa persona pensó al empezar a planificar el emprendimiento. Con lo cual, lo que se arriesga es a quedar en ridículo, como hemos visto, que el 2 de enero de 2000 volvió a la casita de sus viejos, si me permiten citar ese viejo tan. Volvió con la cola entre las patas ante otro circo mediático y gente que lo abucheaba diciéndole que había sido bastante bobo al creer en las profecías de Nostradamus. Bueno, la ciencia moderna nos ha dado la posibilidad de incorporar la incertidumbre a nuestra vida a través del pronóstico. Y esto es algo científico. Pero el pronóstico nos sirve en la meteorología. ¿Qué es la meteorología? Es la forma que tiene un conjunto de disciplinas de pretender decir con qué probabilidad el clima va a ser de una manera o de otra. Se basa sobre un conjunto de datos estadísticos de condiciones, tiempo, de la atmósfera, de la superficie, de la humedad, de los vientos, que hacen que en un modelo con base estadística pueda llegar a decirse con qué probabilidad van a ocurrir ciertos eventos. Entonces, básicamente, lo que hace este tipo de pensamiento, intenta ser científico, es decir, el modelo va a comportarse de esta manera, y los eventos tienen una probabilidad que son mayores que 0, pero menores que 100. Por ejemplo, alguno que haya pasado algún tiempo en Inglaterra, como me ha pasado a mí con mi familia, y uno tiene 2 pronósticos: lluvioso con intervalos soleados o soleado con chubascos. Lo que uno sabe con certeza es que en algún momento del día va a caer lluvia. Son los 2 pronósticos que hay. La BBC, uno ve esos 2 pronósticos. Soleado del todo, nunca. Pero ¿qué pasa? Si a uno le dicen soleado con chaparrones, ¿saca o no el paraguas cuando sale de la casa? Ya es una decisión que hay que tomar, y no es tan fácil. Si a uno le dicen al revés, a ver lluvias con intervalos de sol, bueno, un inglés por ahí no saca el paraguas. Un extranjero como yo, por ahí sale con el paraguas porque dice, yo no me quiero mojar de ninguna manera. Entonces la solución para mucha gente, y esto depende de lo personal frente a estas situaciones, es salir con el paraguas. El extranjero sale con el paraguas. El inglés va a salir con el paraguas cuando esté seguro de que va a llover, si no, acostumbrando a mojarse. Lo que quiere decir esto es que
Para sistemas complejos como son la realidad económica o la competencia en un mercado, no es muy fácil usar modelos de pronósticos como la meteorología, porque si hay algo poco cierto, es cómo va a reaccionar cada uno de los consumidores frente a la góndola en un supermercado cuando yo lance mi mermelada de arándanos. No sé si me van a preferir a mí, a Patagonia Berries, o a algo que haya sacado Arcor. Entonces, no es muy bueno hacer o reflexionar sobre un negocio a nivel muy global utilizando este tipo de filosofía de trabajo. De todas maneras, lo único bueno es que el pronóstico me llevó a pensar que a lo mejor el futuro no es uno, sino otro. Y entonces, por lo menos, yo tomé la decisión contingente de llevarme mi paraguas antes de salir de mi casa. Bien. Lo mejor, acá tenemos una figura emblemática de la creatividad de alguna manera y de el volver a reconstruirse, que por eso es importante. No se olviden que este señor lo echaron de la empresa que él había fundado, fundó Pixar, que a la larga revolucionó el arte del cine de alguna manera y que revitalizó a la compañía de Walt Disney y volvió de nuevo a Apple. Entonces, si tenemos una figura, por más detestable que fuera en lo personal, por todo lo que dice la gente que lo conoció, que supo mirar el futuro, bueno, acá tenemos a alguien muy representativo. ¿Y cómo se mira el futuro? Y bueno, se tiene que mirar con imaginación, porque los negocios son imaginación, no solo cálculo. Entonces, yo tengo que imaginarme el futuro. Eso es la perspectiva. Y esencialmente, implica pensar o considerar que puede haber disrupciones en lo que va a venir para adelante, donde los eventos pueden tener una probabilidad y uno busca imaginarla también la probabilidad, pero que lo más importante es que lo que uno sueña sea posible. Pero posible en forma criticada, objetiva, no divagues, no ensoñaciones, sino la concepción, la visión que uno tiene que tenga visos de realidad. Lo que no va a pasar jamás con el futuro es que sea una proyección lineal de lo que ya ocurrió. Bien. Y ahora, a mí me gustaría citar algunas profecías que se hicieron que son realmente interesantes para que vean que uno las puede pifiar perfectamente. Winston Churchill, figura que varios en la audiencia saben que tengo una gran admiración por él y por respeto no puse Sir Winston Churchill. Pero en 1939, siendo un gran experto en armamentos, habiendo prácticamente creado la caballería motorizada, y habiendo sido el gran difusor del arma submarina y habiendo también dado mucha fuerza a la Real Fuerza Aérea en la Primera Guerra Mundial, dijo lo siguiente: la energía atómica puede ser tan conveniente como nuestros explosivos actuales, pero tiene pocas probabilidades de producir algo más peligroso. Ningún otro político de la época entendía tanto de armamentos como Churchill. Y otro genio, Thomas Watson, que era el CEO de IBM en 1948. Existe un mercado mundial para 5 computadoras. 5. Yo miro a mi casa y debo tener más de 5, ya solamente en mi casa. Digamos, porque esto no quedó ahí. Las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. ¿Quién piensan que lo dijo? ¿Jane Eyre? No. Lo dijo Lord Kelvin, que era un físico y que era presidente de la Real Academia, que es donde se juntaban los cráneos de la ciencia británica en el siglo XIX. Todavía existe la academia, si van por Londres, por Piccadilly, van a ver el edificio donde Lord Kelvin dijo esto. Bueno, al lado tienen, por supuesto, uno de nuestros tradicionales aviones de larga distancia. Y algo todavía más interesante, no hay la más mínima indicación de que se pueda obtener energía nuclear. Significaría que el átomo puede ser aplastado a voluntad. Entonces yo les digo, ¿lo pensó Oscar Wilde esto? No. ¿Saben quién lo pensó? Albert Einstein. Entonces,
El problema, y uno por eso tiene que hacer este ejercicio de realismo, es que a veces ni siquiera los expertos tienen claro qué es lo que puede ocurrir. Con lo cual la prospectiva es algo difícil, pero es algo que hay que hacer porque uno no puede planificar ningún emprendimiento, ninguna reorientación de carrera, ninguna revisión de cómo funciona el país si uno no se imagina ese futuro que nos va a venir encima. Es muy común que la planificación en los países se haga sobre la base de la historia reciente. Si estamos en 2020, que miremos los últimos 5 años y hagamos el plan para el país pensando en eso. Cuando en realidad nosotros vamos a tener que ejecutar el plan hacia adelante, 2001, 2021, y probablemente el impacto completo del plan se dé en 2025. ¿Y cuántos virus vamos a tener de aquí a allá? ¿Cuántas pandemias? Espero que ninguna. Pero, ¿cómo van a ser las elecciones? ¿Las voy a poder influir yo? ¿Va a haber algún nuevo desarrollo tecnológico? Y probablemente sí. Todas estas cosas hacen que tengamos realmente que tener una imaginación muy fuerte. Ustedes miren acá gente que, ¿quién más podía saber más que ellos en estos 4 campos en ese momento? Y hoy nos reímos, ¿no es cierto? Y si alguien le hubiera dicho al pobre pionero que en una universidad en el Midwest americano empezó a cocinar hojas descartadas de la cosecha de maíz, que algún día se iba a poder hacer un combustible con eso, ¿se dan cuenta? No lo podía imaginar. Él tenía esa visión, pero durante 150 años prácticamente no se pudo usar realmente el resultado de su trabajo. Entonces, algunas reflexiones y ya le paso el micrófono a Ricardo. La vida nos muestra que es muy peligroso pensar el futuro en forma determinista. Siendo simpatizante de Juntos por el Cambio, yo en 2017, desde la elección de medio término, tenía otra imagen de lo que iba a pasar en el 2019. El shock del 11 de agosto fue tremendo. Ahora ustedes me dicen, pero vos te dedicás a la perspectiva. Sí, pero el problema es que a veces uno se pone anteojeras, porque da por sentado que ciertos eventos van a ocurrir. Entonces, si uno recuerda esto que estoy diciendo, y esto es un problema que tenemos muchos consultores cuando hablamos con los empresarios. Y a uno le dicen, en este país no se puede planificar, porque todo cambia, la inestabilidad macroeconómica y demás. Y la respuesta es, hay que planificar aquí en Argentina mucho más que en otros países, porque en Alemania uno se durmió en el año 2010 y cuando se despertó, ¿quién estaba en el poder? Angela Merkel, la misma primer ministro que estaba en el poder hace 10 años. Entonces ahí no hay que planificar, ahí hay que programar, porque muchos aspectos macroentorno están más o menos encajados. Así todo, Alemania como parte de la Unión Europea ha tenido flor de shocks. El shock del Brexit todavía no lo hemos visto, porque estamos en suspensión animada. ¿Vieron como las caricaturas que se quedan en el aire? Estamos en suspensión animada gracias a la pandemia. Pero incluso esos entornos tienen shocks fuertes. Crisis financiera de 2007-2008, esta pandemia. Entonces, nadie puede decir que no le va a servir planificar. Y si empiezan un emprendimiento, lo peor que pueden hacer es no tener claras las cosas de cómo quieren que se desarrollen su emprendimiento, su reorientación de carrera o el cambio que tenemos que hacerle en el país. Lo que está claro es que cambio y evolución son constantes. Para nosotros hay cosas que no serían espantosas. El conde de Chesterfield, que escribió un muy buen libro, un día escribió que de golpe, él tenía un castillo en Inglaterra, y escribió que se había sentido muy mal una mañana, porque le habían traído una hoja impresa desde Londres, que se llamaba The Times, y tenía noticias de 3 o 4 días atrás, y allá al fondo de su propiedad vio pasar un cajón de metal que sacaba fuego y humo, y tenía 3 cosas colgadas atrás donde iba gente parada. ¿Se imaginan que eso era un tren? Ese señor sufrió enormemente ese cambio, y nosotros vivimos expuestos a cambios en tecnología, en formas de relacionarnos, etc.
y pensamos que no existe más el cambio. Todos sufrimos el cambio. Lo último que digo es que hay que pensar el futuro con imaginación. Yo diría que es mucho más importante pensar con imaginación con las hojas de cálculo del Excel. Que uno debería dejar de lado las proyecciones numéricas para primero conceptualizar, imaginar y hacer cosas locas, y después volver a mirar un poco la realidad. El buen dirigente, el buen profesional, el buen comerciante, se anticipa a los cambios en el entorno. Los locales que se han estado resistiendo a meterse a hacer e-commerce han estado equivocados desde hace 5 o 10 años. Y ahora se han visto enfrentados a la realidad con esto que pasó con la cuarentena. Entonces, eso es lo que hay que evitar, es ponerse las anteojeras, y uno tiene que usar esta forma de mirar la realidad para construir el futuro que uno quiere, el futuro que llamábamos deseado. Ricardo, después de esta homilía filosófica, Alejandro, el gracias micrófono por todos los conceptos que nos has compartido. Es increíble cada concepto que decís, me quedo con este, y después vas con otro, que creo que nos genera tranquilidad, y lo más disruptivo en un país como Argentina, me parece que me quedo con que hay que planificar más, que en países como este y en situaciones como estas hay que planificar más. La verdad que podríamos quedarnos charlando horas, porque genera tranquilidad. El conocimiento es lo que genera también tranquilidad. Y le damos ahora la palabra a otro amigo del espacio que nos viene acompañando desde los principios, que es Ricardo Jara. Él es ingeniero agrónomo, tiene un currículum muy largo, muchas actividades, y lo interesante de Ricardo, entre otras cosas, es que desarrolló muchas iniciativas, tanto en el ámbito empresarial como en el académico, en el social, estuvo en algunos gobiernos después de la democracia, y la verdad es que lo que hace Ricardo, o las charlas que uno puede tener con él, es unificar las diferentes experiencias y poder llevar a acciones concretas de cómo ir avanzando. El currículum lo van a encontrar en muchas páginas de internet, pero también la generosidad la generosidad de Ricardo, y la forma de explicarnos ciertos conceptos, creo que nos va a servir para poder continuar con esto. Ricardo, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la introducción. Para quienes aún no me conocen, soy Ricardo Jara, una especie de mezcla entre samurái y gauchito Gil, porque me gusta hacer confluir las culturas, conocimientos y experiencias de Oriente y Occidente, más específicamente de Japón y la Argentina. Así que si les parece bien, vamos ya mismo a la presentación. Te voy a solicitar, Luli, que pongas la pantalla, el PowerPoint. Bien, vamos al siguiente. El que sigue. Bien, el 2020 será sin dudas un año bisagra para todos, que nos marque un antes y un después. El COVID-19 nos cambió la vida, y el futuro dependerá de lo que hagamos cada uno de nosotros. La verdad que nos encantaría a todos que haya una máquina del tiempo que nos transporte al pasado y volver a ser niños o jóvenes, o al menos regresar a febrero del 2020, cuando todavía no teníamos la cuarentena en la Argentina. Lamentablemente lo pasado pisado, así que lo que debemos hacer es aprender del pasado, imaginar el futuro en forma prospectiva, como bien explicó Alejandro, y construir el presente viviendo plenamente el ahora. La próxima. Sin embargo, sentimos que estamos en el medio de un laberinto de donde nos cuesta salir. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para adelante, vamos para atrás, para la izquierda o para la derecha?
y a veces la única forma de salir del laberinto es por arriba. Qué país curioso que es la Argentina. La Argentina es el único país del mundo donde el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Tenemos que dejar de andar siempre buscando culpables y empezar a hacernos cargo tomando riendas de la situación. Tendremos que adaptarnos a la nueva normalidad, que seguramente será muy dura, muy difícil. Mucha gente, muchos amigos me preguntan, Ricardo, ¿vos sos optimista con lo que va a pasar en la Argentina? Y yo pienso que el optimista es a veces como un boludo alegre que cree que todo va a andar fenómeno sin que hagamos nada. Así que prefiero ser un esperanzado que confía que podemos salir adelante si actuamos con la inteligencia argentina en lugar de la viveza criolla. Porque la viveza puede servirnos en el corto plazo, pero no construye futuro. Estamos viviendo todos con temor, dudas y muchas preguntas. La próxima. Voy a tratar de esbozar algunas respuestas a través de un diagnóstico de lo que se viene, planteando después los desafíos y oportunidades, no solo para las pymes y emprendedores, sino también para cualquier organización o equipo de trabajo. Bien, vamos a empezar entonces por el diagnóstico. La próxima. Bien, tal como adelantó Alejandro en su exposición, vamos a vivir en un mundo con más volatilidad e incertidumbre, mucho más complejo y ambiguo. En el caso de la Argentina, agravado aún más por los enormes problemas no resueltos que venimos arrastrando desde hace muchas décadas. La próxima. Bueno, vean atentamente esta foto. ¿De dónde creen que es? En realidad, esta foto puede ser de cualquier ciudad populosa de Asia, de África o de América Latina. Bien podría ser una imagen también del conurbano bonaerense. Vemos que en un mismo momento y lugar hay camionetas poderosas, carros tiradas por caballos, autos, motos, bicicletas y mucha gente a pie. Alvin Toffler, en su libro La revolución de la riqueza, plantea que vivimos en una sociedad asincrónica, donde algunos van a más de 100 kilómetros por hora, otros apenas a 20, muchos están parados y otros directamente van marcha atrás. La próxima. Amartya Sen, un economista de la India que recibió el Premio Nobel de Economía, sostiene que uno de los mayores problemas del mundo actual es la falta de equidad, reflejada no solo en situaciones de exclusión, sino también de inclusión desigual. La próxima. Por su parte, Daron Acemoglu, un investigador del MIT, se pregunta ¿por qué fracasan los países? Y concluye que el éxito o fracaso de una nación no depende de su ubicación geográfica, del clima o de los recursos naturales, y mucho menos de la raza o la religión de sus habitantes. Tampoco depende que el gobierno sea de izquierda o de derecha, o que predomine lo estatal sobre lo privado o viceversa. La mayor o menor prosperidad depende principalmente de la calidad institucional que determina que los estados actúen en forma inclusiva o en forma extractiva. Así que saquen ustedes mismos sus propias conclusiones. Presentado entonces el diagnóstico, se viene la pregunta de cómo enfrentar tantos problemas. Así que voy a plantear a continuación algunos desafíos que tendremos por delante y sus posibles soluciones. Habíamos dicho que el entorno VUCA, o VICA, ¿no es cierto?, en español, implicaba soluciones y situaciones muy complicadas, así que voy a presentar los valores necesarios y las formas de actuar para enfrentar esas situaciones. Ante la volatilidad hay que buscar visiones compartidas que se logran a través de la confianza y la colaboración. Ante la incertidumbre, procurar la cabal comprensión de los hechos por medio del aprendizaje permanente y el involucramiento personal.
Ante los hechos complejos, buscar clarificarlos por medio de la transparencia y la participación. Y finalmente, ante las situaciones ambiguas, actuar con agilidad, adaptándose a la situación y comunicando en forma clara. Dee Hock, creador de las tarjetas Visa, observando la naturaleza, notó que existía un gran equilibrio a pesar de una enorme diversidad, donde coexisten organismos tan diferentes como una flor y una mariposa, animales grandes como un elefante y otros microscópicos. A partir de esa observación, Dee Hock planteó la existencia de sistemas donde conviven el caos y el orden, llamando a estos sistemas caórdicos. En este gráfico podemos ver que si el caos es excesivo, es un bolonqui, porque nos llevaría a situaciones anárquicas. Pero, por el contrario, si el orden es extremo, eso generaría parálisis. Así que lo importante es trabajar proactivamente en la confluencia del caos y el orden, porque ahí encontraremos la diversidad y la libertad que nos permitan la búsqueda de la transformación, la innovación y la evolución. Nassim Taleb, el autor del famoso libro El Cisne Negro, considera que existen organizaciones, esto es, empresariales, instituciones y también personas, que son frágiles, que se rompen fácilmente de la nada. Otras que son sólidas y robustas, y una tercera categoría que son las organizaciones antifrágiles. La próxima. Esto es, organizaciones que se fortalecen y se benefician ante el desorden, que puede ser una crisis o un entorno buca, como por ejemplo la cooperativa La Juanita. Entonces, es muy importante que trabajemos en crear organizaciones, empresas, emprendimientos que sean antifrágiles. Bien, hasta acá vamos bien, ¿me van siguiendo? Bien, ahora voy a plantear qué podemos y debemos hacer. Peter Drucker, una eminencia del management moderno, decía que las personas y empresas que progresan son aquellas capaces de visualizar el futuro a través de las oportunidades, así que hacia allá vamos. La próxima. Lo más importante es diseñar y generar modelos sustentables. Para eso, lo primero es no confundir y saber diferenciar bien métodos de modelos, ya que si bien ambos son necesarios y útiles, la finalidad de cada uno es bien diferente. Los métodos se adoptan y sirven para alcanzar resultados puntuales y parciales en el corto plazo, mientras que los modelos permiten transformaciones integrales de largo plazo y deben estar basados en principios, además de permitir la interdependencia entre sus componentes y resultados. Les voy a dar ejemplos muy sencillos para que puedan comprender y diferenciar fácilmente la diferencia entre método y modelo. Por ejemplo, la cuarentena, que estamos todos en estos momentos viviendo, es claramente un método. Es un método que ha sido eficaz para, de alguna manera, evitar el contagio y la propagación del coronavirus, pero nadie puede imaginar que sea un modelo a largo plazo sanitario de la Argentina el mantenimiento de la cuarentena. Y les voy a dar un caso más sencillo, incluso de experiencia propia, que son las dietas. Cuando se acerca el veranito, y sobre todo después de este confinamiento donde uno mete a comer pizzas, empanadas, cosas dulces, se encuentra con que tiene unos kilitos de más, la pancita cervecera. Entonces, ¿qué hace? Aplica un método para bajar de peso en 15 días. Entonces tomás 6 litros de agua por día, te pasás todo el día comiendo brócoli con espinaca, etc. Y, oh sorpresa, tal vez bajás esos kilos de más. Pero es un método. El único modelo para poder tener, digamos, estar en línea es incorporar hábitos saludables de alimentación, hacer ejercicios, etc. Así que espero que comprendan bien qué es un método y qué es un modelo. La próxima. Y hablando de hábitos, hay un libro fundamental llamado Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Muy en resumen, porque es un libraco, lo que se plantea es la importancia de pasar de una situación dependiente
a otra independiente, y a partir de ahí alcanzar la interdependencia. Para obtener primero la independencia hay que ser proactivo, que es lo contrario de ser reactivo, esperando pasivamente que las cosas ocurran. Luego, hacer las cosas con objetivos claros, es decir, esto es empezar con el fin en la mente y fijar prioridades, lo que figura ahí como primero lo primero. Esto es lo que nos lleva entonces de la dependencia a la independencia y a lograr lo que se llama victoria privada. Luego, para lograr la victoria pública, hay que pensar en ganar, ganar. Y yo ahí agrego, también a veces hay que ceder, ceder, porque no siempre ceder es un síntoma de debilidad, sino que puede ser de generosidad y de inteligencia en la búsqueda de metas superadoras. Quinto hábito es comprender primero para luego ser comprendido. Ponerse en el lugar del otro, tener empatía y buscar sinergias. Esto es sumas que multiplican. Con estos 3 hábitos alcanzamos la interdependencia, que es clave para el buen funcionamiento de cualquier organización. Y finalmente hay un 7º hábito, que es afilar la sierra, que significa que cada uno, cada tanto, tenemos que parar la pelota y revisar si está todo ok, y a partir de ahí, una vez que revisamos si está ok, seguir avanzando. En este gráfico, que es también de Covey, podemos ver cómo actuamos cada uno de nosotros en función de la urgencia y la importancia de las cosas. Lógicamente, lo primero que tenemos que hacer son las cosas urgentes e importantes, como salir corriendo de casa cuando hay un incendio, o atender una situación de crisis, o algo que tenga una fecha inevitable de vencimiento. Así que acá no hay dudas, todos hacemos las cosas importantes y urgentes. ¿Cuál es el tema? El tema es que después nos dedicamos a hacer las cosas que creemos que son urgentes, pero no tienen importancia, o tanta importancia, como por ejemplo, atender llamadas telefónicas, mandar mensajitos por WhatsApp, o tener un montón de reuniones innecesarias. Tal vez porque así sentimos que estamos muy ocupados, pero podemos estar cayendo en una falsa productividad. El problema más grave es que después de hacer las cosas que son urgentes y no importantes, es que terminamos el final del día agotados y terminamos haciendo cosas que ni son importantes ni son urgentes. Cosas que son totalmente irrelevantes. Y hace poco me enteré que existe un verbo para eso, que es el verbo procrastinar. Para mí era simplemente hacer huevo. Ahora, lo importante es esto que figura como el cuadrante 2, ¿no es cierto? Es trabajar sobre las cosas importantes y no urgentes, porque ahí están las actividades de planificación, de prevención, del tejido de redes y la mejora continua, que en japonés se dice kaizen, y es lo que voy a explicarles a todos ustedes a continuación. La próxima. Bien, kaizen es el modelo de gestión japonesa, también conocido en Occidente como Lean, o muy conocido también como el modelo Toyota. Y acá voy a pasar un aviso parroquial. Toti, que me está mirando, me encantaría que en la Juanita puedan incorporar e implementar herramientas de Kaizen. Pasó del aviso parroquial, vamos a la siguiente. Kaizen es el modelo de gestión japonesa, vean que estoy hablando de modelo y no de método, que es parte de la aplicación de un círculo que se llama PDCA, que es Plan, Do, Check, Act. También llamado ciclo de Deming, que es el nombre de la persona Edward Deming, que cansado de que no le den pelota en los Estados Unidos, en Ford, se fue a Japón allá por 1950, contratado por Toyota, para implementar este modelo que consiste en planear algo, ponerlo a la práctica, revisar si está funcionando bien, para luego actuar en consecuencia, y repetir eso una y otra vez todos los días y todos los años. La próxima. El modelo Kaizen está basado en 4 pilares, conocidas como las 4P, que son la P de filosofía, esto es hacer las cosas alineadas con los propósitos, siempre alineadas con los propósitos.
Segundo, procesos centrados en los resultados. Tercero, personas, es decir, involucrando y valorando al conjunto de quienes participan. Y cuarto, enfocarse siempre en la resolución de problemas sin buscar culpables. La próxima. El modelo... La próxima, seguimos. Ahí está. El modelo Kaizen incluye como método esencial, acá estamos entrando a métodos, lo que se conoce como método de las 5S, por sus iniciales en japonés, y que consiste en primero, cliquear, por favor, sí. Primero, clasificar y separar lo que sirve de lo que no sirve. Segundo, ordenar de modo que haya un lugar para cada cosa y que cada cosa esté en su lugar. Tercero, mantener el orden y la limpieza. Cuarto, establecer reglas de juego y normas claras que deben ser cumplidas y respetadas por todos y todas. Y quinto, finalmente, tener la disciplina y el compromiso para continuar con la mejora. Tal vez algunos piensen que esto es algo que solo se puede implementar en grandes empresas, pero les recuerdo que la 5S puede aplicarse en cualquier tipo de empresas, hasta un puesto de choripán, e incluso en nuestras propias casas. Seguramente muchas mujeres que están participando de este chat habrán leído el libro La magia del orden, de Marie Kondo, que también tiene ahora un ciclo en Netflix. Lo que explica Marie Kondo es nada más ni nada menos que el método de las 5S con un poquito de marketing y bastante zaraza. La próxima. Bueno, hay una figura muy popular en Japón que es el Daruma, que representa a Bodhidharma, que es el monje fundador del budismo Zen. La leyenda cuenta que este monje, nos quedamos en la anterior, la leyenda cuenta que este monje estuvo muchos años meditando sentado en una cueva al punto de que perdió la movilidad de sus brazos y piernas. Por eso se lo representa con esta figura sin brazos ni piernas, pero que vuelve a pararse por más que lo quieras voltear. El mensaje es que si te caes 7 veces, tenés que levantarte 8. O como diría Almafuerte, no te des vencido ni aún vencido. Bien, en este tramo final de la charla quisiera compartir con ustedes 2 fórmulas sobre cómo lograr buenos resultados. La primera fórmula la aprendí en un curso de calidad total que hice en Toyota y dice que los resultados están en función de la personalidad, de la personalidad, las habilidades y la motivación. La personalidad es propia de cada persona y es algo muy difícil de cambiar. En cambio, las habilidades sí se pueden incorporar y mejorar a través del estudio, las capacitaciones o las prácticas que van a ir mejorando nuestro conocimiento. Pero lo más importante, lo que verdaderamente marca la diferencia es la motivación, ya sea de las personas o de los equipos de trabajo, de las organizaciones. Esto es lo que permite que de pronto un modesto equipo del interior del país pueda ganarle un partido de fútbol a un equipo poderoso como River o Boca. Bueno, en realidad ganarle a Boca no es tan difícil. La próxima. La otra fórmula de resultados es la que sostiene que un buen resultado depende de la estrategia y la calidad de ejecución, pero que va a estar potenciado por el factor confianza. La confianza es lo que permite conseguir más y mejores resultados en menos tiempo. La próxima. En este slide pueden ver el ideograma de confianza en japonés. Está formado a su vez por 2 ideogramas, el de persona y el de palabra. Esto significa que confianza es lo que la persona dice, es la palabra comprometida. Confianza es también la base fundamental de la construcción de capital social. Stefano Samani, de la Universidad de Bolonia y ha sido visitante de la Argentina,
dice que el principal cuello de botella que impide el progreso de nuestro país es la falta de capital social, la falta de un ethos compartido. La próxima. Samani plantea también dos fórmulas sencillas para poder diferenciar el bien total del bien común. Como podrán ver, el bien total es la sumatoria de los bienes individuales, de modo que el resultado podrá seguir siendo positivo aunque se elimine algún bien. En una empresa, por ejemplo, cuando un producto no funciona o deja de ser competitivo, se lo saca del mercado. Si un gerente no cumple bien con sus tareas, se lo reemplaza. En un equipo de fútbol, si un jugador está jugando mal, se lo manda al banco de suplentes. Y esto es totalmente lógico y normal que así sea. Ahora vamos a la próxima fórmula. A diferencia del bien total, el bien común es la multiplicación de los bienes individuales. Entonces, ¿qué pasa si eliminamos un bien? El producto termina siendo cero. Por eso es tan importante que en una sociedad todos los bienes sean valorados y tenidos en cuenta. Por ejemplo, el acceso a una buena alimentación o a una educación de calidad, el respeto a los ancianos o la inclusión de las personas que sufren alguna discapacidad. Pensar una nación en términos de maximizar el bien total nos llevaría a una sociedad de acumulación y descarte, que promueve el individualismo y el sálvese quien pueda. En cambio, una sociedad que promueve el bien común es una sociedad basada en la inclusión, la solidaridad y la diversidad, lo que implica la necesidad de un cambio de paradigma. La próxima. Justamente, el cambio de paradigma es lo que viene planteando ya desde hace muchos años un filósofo colombiano que se llama Bernardo Toro, de la Fundación Avina, y amigo de Charlie March, quien estuvo la semana pasada con nosotros. Bernardo Toro sostiene que debemos pasar del paradigma del éxito individual a un nuevo paradigma basado en la ética del cuidado, donde debemos cuidarnos, lógicamente nosotros mismos, pero también cuidar de los otros cercanos, como la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, y de los otros lejanos, a los que ni siquiera conocemos. Generando bien común, por ejemplo, buenas escuelas y hospitales públicos o una buena calidad institucional, estaremos asegurando el cuidado de los otros. Y por supuesto, entre todos, también debemos cuidar nuestra casa común, que es el planeta Tierra. La próxima. Bien, para finalizar, ¿qué refrán les viene a la mente al ver esta foto? Exactamente. Mejor pájaro en mano que 100 volando. Permítanme decirles que me parece horrible este refrán. Conformarse con tener un pájaro en la mano es mezquino y conservador. Es no animarse a los cambios. Próxima. Por eso siempre es mejor 100 pájaros volando en libertad. Bien. La próxima, muchas gracias por su atención y les paso los datos de contacto para aquellos que quieran compartir conmigo sus comentarios o deseen mayor información sobre estos contenidos. Gracias. Quedamos a disposición de la gente y las preguntas. Gracias, Ricardo. La verdad que lo mismo que con Alejandro, son conceptos que se van sumando uno atrás del otro y que estas son pastillas que después ojalá tengamos otros espacios para poder ir profundizando, pues son la verdad muchos conceptos y muy prácticos. Si les parece, ¿Puedo sí, tomar 2 minutos? Porque querría sí, enfatizar algunas cosas que dijo Ricardo. La primera cosa es que hay que aprender del pasado, totalmente de acuerdo. Sin historia no se puede vivir. Hay que también vivir el presente, porque uno está sobre esta tierra. Pero hay que pensar y construir el futuro. Y eso solamente se hace innovando. Y la innovación no es inventar la nueva forma de energía. La innovación puede ser inventar una nueva forma de comercialización. O darle alguna vuelta de campana a lo que uno hace todos los días como profesión, si uno es un profesional liberal. Otro es que
creo como cultura, y yo tengo que decir que a mí me pasa muy seguido, uno busca culpables y sobre todo busca excusas para no hacer cosas. Y en realidad la única manera de que una empresa, una persona, un país cambie es si asume responsabilidad por su propia situación, la controla y va para adelante. Si no, eso no lo hace cada uno, en un país no puede haber un cambio. Eso es fundamental. El caórdico, que me encantó, es una concepción de la realidad en la que uno tiene que tomar lo bueno del orden, porque lo hay, y lo bueno de la anarquía. A mí en alguna época me habían pedido en la Unión Europea que analizara los mecanismos de evacuación de accidentes ferroviarios en Italia y en Alemania. No hace falta ir muy adentro de las caricaturas, pero si uno observa un accidente en Italia es un caos. Si uno observa el mismo accidente en Alemania, todo es muy ordenado, pero si la norma no previó la situación exacta, va a haber un pequeño caos a la italiana. Entonces, la integración de las dos visiones yo creo que es fundamental. Lo último que quería decir es que me pareció fundamental para parte de la discusión que creo que debería querer tener la audiencia, es que tenemos que tener un Estado inclusivo, un Estado extractivo. Y esto es claro, no se puede ver a un sector de la economía como el agro como la fuente permanente de los recursos a las cuales hay que esquilmar. Ahora, además del agro, están las personas que han acumulado fortuna, ya sea por su capacidad o porque la heredaron, vienen impuestos a las grandes fortunas. Yo quisiera un presidente que me diga, la gente que tiene plata va a invertir y por lo tanto la voy a favorecer para que se quede acá, y no alguien que me persigue hasta que me saque la última chicha de mi cuerpo. Creo que es un tema bastante claro. Lo último, instituciones sólidas. Esto es el libro de Acemoglu, ¿no? Creo que es uno de ellos. Las instituciones dependen de nosotros. Nosotros hemos tenido en Argentina muchas generaciones que se lavaron las manos de las instituciones y en particular de la actividad cívica, como digo yo. Está claro que no todo el mundo quiere ser político, pero somos ciudadanos todos, los que estamos acá, aun cuando no tengamos la carta de ciudadanía. Las personas que estamos en este espacio geográfico tenemos responsabilidad por asegurar que haya buena gobernanza, que los gobiernos que actúan tengan responsabilidad, que nos rindan cuentas y que no crean que son los dueños del Estado, sino que son nuestros servidores públicos. La expresión esa en inglés es brillante y no la hemos sabido usar. En cambio usamos la de nuestros ancestros italianos, el funcionario, no the public servant. Y yo creo que esas son algunas cosas que rescato de lo que dijo Ricardo. Perdón. La verdad, Alejandro, gracias por tus comentarios para cumplir también con los tiempos que nos propusimos con ustedes y con los participantes. Les voy a hacer una pregunta a Toti, a Ale y a Ricardo concreta sobre un tema concreto, y la última pregunta va a ser un poco más mirando hacia el futuro. Te quiero agradecer, Ricardo, el que hayas resignificado el cuadro que tengo atrás mío. Ahora lo voy a empezar a ver de otra forma y con un significado mucho más fuerte, sinceramente. La pregunta para Toti, Ale y Ricardo, brevemente, es: ¿qué opinan ustedes? Son preguntas que surgieron de las consultas que nos hacían en los formularios. Básicamente del tema hoy del teletrabajo. En este sentido, y lo que comentaban ustedes con perspectiva y esta situación, no es lo mismo plantearlo ahora que haberlo planteado el 14 de marzo. Digo, para bien, para mal, para lo que sea, su opinión brevemente, quien quiera empezar de los tres, sería muy interesante. Toti, me parece que está Toti, muteado, como diría Alberto. Es la clásica. Ahí está. Ahora sí. Bueno, no, yo decía, para así le dejo, la verdad que ha sido brillante las dos exposiciones, y a mí me parece, para ser muy, muy breve, que el teletrabajo en la Argentina y en el mundo un poco antes es una realidad. Por lo tanto, hay que buscarle un marco,
hay que generar espacio como para que eso no invada derechos que tienen los trabajadores, pero al mismo tiempo con la flexibilidad para que genere puestos de trabajo. A mí me parece que hay que verlo como la posibilidad de un cambio de paradigma con relación al trabajo. Nosotros consideramos el trabajo como el trabajo manual, es más, en los sectores de los barrios como los nuestros, en La Matanza, muchas veces se dijo del prejuicio que teníamos que el que trabajaba con una computadora no trabajaba. Y de pronto, hoy, por ejemplo, en La Juanita, la mayoría de la gente que trabaja en La Juanita, de los 100 socios que dependen de La Juanita, 70 y pico están con teletrabajo, con lo cual le da continuidad al trabajo y una demostración palpable que eso, sin lugar a duda, ayuda en este momento dramático que estamos viviendo. Y la otra cuestión es que incluye, porque el teletrabajo lo pueden hacer, y eso también está probado acá, que lo pueden hacer mujeres que antes eran ama de casa o que trabajaban en el servicio doméstico, o pibes que no terminaron el secundario, pero como es una técnica, se puede aprender, y se puede aprender medianamente rápido sin un costo excesivo en la curva de aprendizaje. Y es inclusivo porque incluye, por ejemplo, en La Juanita hay más mujeres que hombres haciendo esa tarea. Pero está, y hay que darle un marco para que esas dos cuestiones que aparecen como contradictorias y que han sido de alguna manera un freno para la creación de empleo, lo podamos transformar en algo realmente positivo. Gracias, Toti. Ale, Ricardo. Yo querría decir una cosa. Adelante, Alejandro. Ok, estamos legislando para el siglo XVI en lugar de para el siglo XXI y XXII. Eso es todo. Entonces, y no espero nada distinto de la gente que nos gobierna. Así que, ¿qué más puedo decir? Sí, forma parte del cambio de paradigma también, ¿no es cierto? De la misma manera que tenemos que avanzar a un paradigma del cuidado, como se planteó, tenemos que estar pensando en un mundo diferente. Yo creo que esta pandemia lo que ayudó es mostrar la importancia de estar conectados aún a la distancia, ya sea para tener estas charlas como para estudiar, aprender. Así que bueno, eso hay que legislarlo también mirando adelante y no el espejo retrovisor. Gracias por estas respuestas. Hay muchos temas, hubo muchas preguntas que nos hacían cada participante de su rubro, de hotelería, textil, de la construcción. Entonces les pido, porque nosotros somos un espacio de aprendizaje y también de acción, y hubo muchos conceptos. Entonces a los tres, ver qué nos recomiendan poder decirles a alguien que su emprendimiento, su trabajo, se vino a pique, y no solo poder dar del hombro, y entendiendo que no es como diría otra persona, no es magia, sino que lleva un proceso, pero ¿qué podemos decir nosotros a estas personas que nos encontramos, que están en esta situación, aún sin saber cuándo termina la cuarentena y la pandemia, para poder también utilizar este tiempo que tenemos de ir organizándose? Digo, la experiencia de La Juanita es una experiencia que salió de momentos duros, de momentos de conflicto. Ustedes nos han dado una charla hermosa, muy filosófica, pero también desde la acción, porque son personas que han probado todo esto. Entonces, para nosotros, ¿qué podemos decirle? Y hacer, si quieren, como una despedida de esta charla. Bien, bueno, empiezo yo. A ver, por mi parte, espero que alguna de las herramientas que yo presenté les resulte útil. Lógicamente no puedo darles una respuesta sector por sector porque desconozco, pero sí me gustaría que entendamos todos el tema de la diferencia entre métodos y modelos, porque si hay algo que está faltando y fallando en la Argentina es que está faltando un modelo de gobernanza. Y cuando hablamos de gobernanza estamos hablando mucho más que gobierno o gobernabilidad. En la audiencia está, creo que Marta Villanarte, no sé si sigue por ahí, que es una maestra en temas de gobernanza, pero entendemos por gobernanza una participación muy activa de la sociedad civil en las decisiones, en la articulación público-privada,
por supuesto también de las empresas, grandes, medianas, pymes, y la gobernanza implica impulsar, en resumen, 5 cosas. Reglas de juego claras, un marco normativo realmente valioso, mecanismos de participación democrática, la presencia federal, el ordenamiento territorial, es decir, darle mucho espacio a nuestro interior del país, un acceso a la información pública y, por otra parte, incentivos para el trabajo, para todas las tipos de empresas, medianas, emprendedores, que apunten al esfuerzo, a la productividad y a la mejora. Así que cuando tengamos, discutamos y tengamos un modelo de gobernanza que nos de alguna manera actúe como un buen paraguas para toda la Argentina, vamos a estar discutiendo en serio, no métodos tipo dieta o cómo ganar un partido metiendo un gol con la mano, ¿no es cierto? Sino pensando realmente en el corto plazo. Argentina es un Sacaste país... lo que iba a decir. Los argentinos, lamentablemente, tenemos muchas iniciativas, lo cual está bueno, porque tenemos creatividad, pero pocas terminativas. Me parece que es fundamental que empecemos a transformar las múltiples iniciativas en concretas terminativas. Con esto termino. Muchas gracias, Ricardo. Yo muy corto, así Toti cierra, pero yo miro la fórmula de resultados que nos propuso Ricardo a escala personal, que es un poco lo que preguntan, me parece, en el fondo. Y claro, la personalidad es muy raro que uno la pueda corregir después de la adolescencia. Vamos a... pero lo que hay que mirar son las habilidades que van a ser necesarias para adelante, que son necesarias ahora si uno tiene un problema de empleabilidad inmediata o de negocio inmediato. ¿Qué se necesita ahora y qué se va a necesitar dentro de 5 años? Ustedes van a decir, yo tengo 50 años y no quiero empezar a estudiar. Bueno, a mí me parece que está equivocado. Yo pienso seguir estudiando y tengo 63. Que para mí lo que va pasando es distinto de lo que ya ha pasado. Entonces, hay ciertas cosas que vamos a tener que seguir aprendiendo. Antes, ninguno de nosotros hubiera podido dar una charla, una conferencia o una clase por Zoom. Ahora estamos dando programas enteros, incluso de escuelas de negocios como el IAE, que sé que Toti lo conoce bien, y los estamos dando de forma virtual. Y hemos aprendido a dar clases de esa manera e interactuar de esa manera. Entonces, el que tenga hoy una crisis lo que tiene que mirar es para dónde puedo ir yo, qué cosas tengo que aprender nuevas para poder tener algo viable, algo sustentable en el futuro. Y después no perder la motivación. Me parece que grupos así son fundamentales, porque sabemos que no estamos solos, sabemos que somos muchos los que pensamos de una cierta manera, y que de alguna manera hay una red también de recursos para poder apoyarse y seguir para adelante. Esos 2 elementos son fundamentales para el individuo en esta situación. Bien, gracias Alejandro, Ricardo, la verdad que fue una magnífica charla. Yo le pido permiso, y si lo estuvimos grabando, de poder subirlo a nuestro canal de YouTube, porque la verdad que esta charla es para muchísima gente que a lo mejor no pudo participar y que ha sido brillante. Y por supuesto que necesitamos Kaizen en la Juanita, Ricardo. Bueno, Muchas gracias a todos. Bueno, Toti, muchas gracias también por la participación de Ricardo y de Alejandro. El miércoles que viene vamos a tener seguramente otra charla con este mismo nivel, la verdad es que es un nivel de excelencia. También pasando avisos parroquiales, el sábado, este próximo sábado, Toti, si querés comentarlo, vamos a tener una nueva charla desde el corazón de La Matanza. Está con una diferencia, ¿no, Toti? Sí, esta charla va a ser con referentes matanceros, Hernán Berizo, diputado nacional, Gustavo Vélez, diputado provincial y presidente de la Comisión de Trabajo, Alejandro Zamorano, presidente de la Coalición Cívica, y Josefina Mendoza, que van a estar presentes con nosotros y para hablar sobre los proyectos de La Matanza, porque ahora queremos enfocar qué es lo que queremos hacer desde el distrito, digamos, ¿no? Ya hemos hecho varias
charlas, con María Eugenia Vidal, la última que hicimos con Fernán Quirós, que fue espectacular, pero ahora queremos enfocar en la cuestión de la matanza, así que creo que va a estar interesante. Gracias en serio, Toti, gracias a todos. Espero que puedan compartir estas invitaciones, pues también la participación es una muestra política, es una muestra de que somos muchos los interesados en otro tipo de país. Así que bueno, gracias a todos y nos estamos viendo la semana que viene. Un abrazo para todos.